Dios, muchas gracias, Señor, por esta tierra costarricense, por esta tierra tica. Gracias, Señor, por este país, Señor, en el que tú nos hiciste nacer. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos el privilegio de ser parte, Dios mío, de una democracia, Señor, de las democracias más firmes en Latinoamérica. Gracias porque tenemos ese privilegio de ser parte de esto. Permítenos, Señor, honrar ese privilegio que tú nos has dado, Señor, con nuestro voto en este día. Señor, bendecimos a cada persona, Señor, que está en las calles en este momento, sean del partido que sean, Señor, estén de acuerdo o no conmigo, Señor, los bendecimos y te damos gracias, Señor, porque somos hermanos, porque somos todos ticos y porque todos tenemos el mismo privilegio y derecho de votar por la Costa Rica, Señor, que vemos. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús esta nación, bendecimos este proceso, te pedimos tu protección y tu guianza en todo, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sabemos que sin importar quién quede en esa silla presidencial, tenemos un solo Rey de Reyes y Señor de señores, que nadie lo mueve de su trono, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hoy, como decía el pastor Javier, es el domingo de resurrección, la celebración más importante para todo cristiano. La Navidad nos emociona mucho, ¿verdad? Porque la Navidad, los regalitos y el ambiente, ¿verdad? Y todo eso tan bonito. Pero en realidad lo que la palabra del Señor nos enseña es que el gran poder de nuestra fe y de lo que nosotros hemos creído y confiado en el Señor viene del momento de la resurrección de Cristo. Su nacimiento, por supuesto, que fue sumamente importante, pero su resurrección es lo que marcó verdaderamente la diferencia. El hecho de que Cristo se levantara de entre los muertos. Y le voy a pedir que empiece a buscar Hechos capítulo 1 en su Biblia, si es tan amable. Pero veamos un poco de qué pasó con esos primeros discípulos, qué fue lo que ellos vivieron. Cuando usted empieza a revisar los evangelios, usted se da cuenta de algo muy interesante. Y es que nunca se logra ver en los evangelios una persona que haya visto a Jesús en su momento de la resurrección. Nadie vio a Jesús resucitando. En los evangelios nunca se presenta que hubo una persona que estuvo ahí en el momento en el cual, ¿verdad? Como las películas esas de superhéroes, ¿verdad? Donde lo dejan todo apaleado, lo dejan todo mal, pero al final se le mueve el dedo así, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, qué bueno, Superman resucita en la próxima, ¿verdad? O sea, uno piensa, ¿verdad? Tiene muy metidos esos momentos, ¿verdad? Y eso nunca se dio en los evangelios. Nunca hubo nadie metido en la tumba que dijera, sí, yo vi donde empezó a temblar y de repente, ¿verdad? Sí, el primer, ¿verdad?, respiro de Jesús, ¿verdad? Y se levantó de ahí, ¿verdad? Y empezó a flotar el manto y no sé qué, ¿verdad? No tenemos a ninguna persona que nos describa cómo fue ese momento específico. No tenemos a nadie que haya visto específicamente ese momento. Entonces, ¿cómo podemos poner literalmente toda nuestra vida en un evento como ese? ¿Cómo podemos poner tal nivel de confianza que nosotros estamos decididos que nuestra eternidad está segura porque está en las manos de Jesús? ¿Cómo podemos estar tan confiados si no hubo nadie que estuviese en ese mismo instante? El concepto de la resurrección era demasiado extraño, demasiado raro para los discípulos. De hecho, era tan raro que en el hebreo, de la cultura de la cual ellos nacieron, en la cual ellos venían, en el hebreo no existe ninguna palabra para resurrección. En el hebreo no existe ninguna palabra para resurrección. Por eso es que los saduceos pues pasaban peleando tanto, ¿verdad? Diciendo que cómo era posible que se creyeran en la resurrección. Los saduceos solo creían en el Pentateuco específicamente, y entonces decían que ahí ¿verdad? No se veía nada parecido a que alguien se levantara de los muertos. Es la palabra que ellos usaban, una palabra parecida a levantar, ¿verdad?
Entonces, los fariseos, como ellos sí creían en las historias de Elías y Eliseo, y ahí hablaba de cómo él levantó, ¿verdad?, a esa niña y no sé qué. Entonces se daban esas peleas, pero la realidad es que en hebreo no existía ninguna palabra para resucitar. Lo que decían era levantar. Imagínense qué raro el hecho de poder procesar un evento para el cual mi cultura ni siquiera tiene una palabra. Imagínense el choque que debe haber sido para los discípulos el procesar un evento para los cuales su cultura ni siquiera tenía una palabra para describirlo. Solamente usaban como aproximados, solamente trataban de referirse al tema usando alguna que otra, pero no podían decir específicamente, no tenía una palabra que describiera a alguien que volvía a la vida. De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara. ¿Verdad? Jesús no le salió, ¿verdad? No tuvo apoyo de nadie, ¿verdad? En ese momento los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara. Ese viernes ellos se fueron todos deprimidos, se fueron derrotados. Si hubieran estado esperando que Jesús resucitara, el viernes empiezan los planes, ¿verdad? Muy bien, chicos, vengan, reúnanse. Vamos a listar la fiesta bienvenida de Jesús, ¿verdad? Usted hace el rótulo, Welcome back Jesus, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí en la puerta del aposento alto. Y ¿quién tenía la plata del queque? Judas, y se ahorcó. Ay, no, qué mal. No se fueron ese viernes a planear la fiesta de bienvenida de Jesús, a decir, ya Cristo viene, ya Jesús viene, ya va a resucitar. Uy, qué bueno que va a estar, uy, va a estar buenísimo. Y le vamos a hacer a esos fariseos, ay, tome, Jesús sí resucitó, uy, qué bueno. Ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. Ellos dijeron, murió Jesús, se murió nuestra esperanza. Ellos dijeron, murió Jesús, se murieron nuestros planes. Murió Jesús, se murió nuestro futuro. Murió Jesús, hasta aquí quedamos, hasta aquí llegamos. Pero es muy interesante ahí en Hechos capítulo 1, el versículo 3. Desde el versículo 2 empieza a narrar, ¿verdad?, de cómo Jesús se apareció a sus discípulos. Y en el versículo 3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Durante 40 días se les apareció. Si usted o yo volviéramos de los muertos, yo creo que tal vez no hubiéramos hecho las cosas exactamente como Jesús, ¿verdad? Si hubiéramos estado en las sandalias de Jesús. Y tenemos esos 40 días para estar de regreso, ¿verdad? Recién resucitados, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Todo ese poder y esa gloria, papá. Imagínense, seguro uno se manda otro sermón que supera el sermón del monte, ¿verdad? Uno dice, no, me voy a mandar una predica, ¿verdad? Y reúno a todo Israel y les predico y les digo, ¿verdad? Y ahora sí es cierto, ¿verdad? Tal vez alguno de nosotros hubiera pensado en eso, o hubiera dicho, ahora sí voy a empezar a sanar todavía más enfermos, a echar todavía más demonios, ¿verdad? Que se vayan todos los demonios de Israel, ¿verdad? Y salen todos los bichos corriendo, ¿verdad? Israel. Cualquiera de nosotros hubiera pensado en hacer algo así. Pero es muy interesante que Jesús no decidió dar grandes enseñanzas, aunque sí les enseñó a sus discípulos, dice, acerca del reino. Pero no decidió dejar grandes enseñanzas que quedaran ahí para la posteridad después de esos días. No decidió hacer grandes señales, milagros, ¿verdad? De sanar a otras personas, de hacer otras cosas por otros. Jesús lo que hizo esos 40 días fue aparecerse a sus discípulos, decir, hola, ¿cómo están? Y leemos en los evangelios, se sentaba, comía con ellos, conversaba con ellos, hablaban juntos. Y dice que les dio durante esos 40 días pruebas indudables de que verdaderamente era Jesús. Podía haber sido un fantasma, ellos pensaron que era un fantasma. Su primera conclusión fue, es un fantasma, es una aparición de Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús les dejó pruebas, les probó a ellos que no estaban tratando con un fantasma, era la persona viva de Jesús. Así que estos discípulos empezaron a ver en su vida esas pruebas y empezaron a ver lo que ellos habían visto, aunque no habían visto el momento de la resurrección en sí.
Vieron a un Jesús que murió hasta quedar totalmente desangrado. Y vieron a un Jesús que se les apareció con un cuerpo, que vino, los saludó, que comió con ellos, que compartió con ellos, que estuvo con ellos. Así que aunque no hayan visto exactamente el momento, vieron el antes y el después, ¿verdad? Entonces 1 más 1 es 2, ¿verdad? O sea, si murió y ahora está aquí otra vez es porque resucitó, ¿verdad? En pocas palabras es lo que los discípulos asumieron. Así que ellos quedaron convencidos. Esos 40 días Jesús los invirtió en levantar testigos. Varios versículos después, el versículo 22 dice que los discípulos empezaron a votar, ¿verdad? Porque quedó un espacio vacío, quedó una vacante, la vacante de Judas. Y los discípulos empezaron a votar para ver quién tomaba el lugar de Judas. Y la razón por la que ellos votaron no es porque estaban votando por un líder que asumiera una posición. Ellos dijeron porque necesitamos un testigo más. Porque tiene que ser alguien que testifique de que Cristo ha resucitado. El papel principal, primordial de ellos era ser testigos. Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado de entre los muertos. Y de hecho es una palabra tan importante para ellos y para el libro de Hechos, que dice el versículo 2, el capítulo 2, perdón, versículo 32 de Hechos, que cuando Pedro está predicándole a todo el mundo, dice: a este Jesús Dios lo resucitó de los muertos, de ello todos nosotros somos testigos, dice. Saltamos al capítulo 3, versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y de ello somos testigos. Están diciendo: somos testigos. Cristo murió pero resucitó. Yo soy testigo, están diciendo los discípulos. Yo lo vi, yo estuve con Jesús, yo hablé con Jesús, yo compartí con Jesús. Yo vi que no era un fantasma, me cercioré. Yo al principio pensé que era un fantasma, pero me di cuenta que no lo era. Cristo está vivo, estaban diciéndole a todo el mundo. Lo hemos visto. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 6, Pablo está diciendo, les dice: Jesús después de esto se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Pablo está diciéndoles: Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez y la mayoría de ellos vive todavía. Él está escribiendo a los corintios y les está diciendo: si no me creen, vayan, pregúnteles, porque ellos están vivos. Porque la gente que lo vio, la gente que caminó con él, la gente que lo escuchó, la gente que compartió con él esos días, todavía están vivos. Les pueden ir a preguntar si no me creen a mí. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Vaya, hable con ellos, vaya, pregúnteles. Hermano, cuando nosotros hablamos de la resurrección, nosotros no estamos hablando de un cuento. Cuando nosotros estamos hablando de la resurrección, no estamos hablando de la historia. Estamos de una historia, perdón. Estamos hablando de un evento en la historia. De hecho, el cristianismo es probablemente la única religión que puede ser trazada a un evento específico en la historia. A ese domingo santo, sagrado, en el cual Cristo se levantó de esa tumba y venció la muerte y todos los pecados y conquistó esa victoria para nosotros. Por eso es que ellos podían decir: vaya, pregunte, hay más gente que lo vio, hay gente que estuvo conmigo. Y eso es impresionante, que ellos durante toda su vida no cambiaron la versión. Ellos durante toda su vida no cambiaron la historia, a pesar de que estaban siendo presionados por todo el mundo para que lo cambiaran. Estaban siendo tan presionados que la palabra testigo que ellos que se usa aquí en Hechos es la palabra martira, de la cual viene la palabra mártir que usamos nosotros. Al principio era simplemente para hablar de un testigo, de alguien que había visto las cosas que habían sucedido, pero ellos le dieron un nuevo significado. Ellos estaban tan convencidos de lo que habían visto que dieron su vida por ello, que los amenazaron de muerte, y no solo los amenazaron, los mataron, y ellos nunca cambiaron su versión de los hechos. Murieron diciendo: Cristo está vivo.
Si hubiera sido una mentira, si hubiera sido una manipulación, jamás habría sido posible que toda esa gente, que todas esas personas jamás hubiesen cambiado su versión de los hechos. Que alguien hubiera dicho, no, no, era mentira, no, no lo vea, agarramos el cuerpo y lo escondimos en no sé dónde, hicimos aquí, hicimos allá, hicimos en no sé dónde. Esas cosas no se dieron, esas cosas no hay un registro de ellas, a pesar de que las autoridades quisieran que así hubiera sido. Ellos estaban convencidos y murieron declarando aquello que ellos habían visto ese día. Toda su vida cambió. Todas sus costumbres cambiaron. De repente un grupo de israelitas empezaron a adorar a un hombre llamado Jesús, algo impensable para un israelita. De repente aquellos que veneraban tanto el sábado por ser el día del Señor, empezaron a reunirse los domingos por ser el día que Jesús resucitó. Eso para un israelita era totalmente impensable. Ellos estaban totalmente convencidos de que Cristo había resucitado. Toda su vida empezó a girar en torno a esa verdad. Toda su vida fue impactada por esa realidad que ellos empezaron a vivir, hasta el punto de que se convirtieron en mártires, alguien dispuesto a llegar a la muerte con tal de proclamar aquello que había creído. Sí, pero estamos hablando del testimonio de alguien que es subjetivo. Nosotros vivimos en el mundo moderno. Nosotros todo lo queremos medir, todo lo queremos comprobar de alguna manera. ¿Qué va, pastor? Eso no tiene espacio en el mundo de hoy. No le quiero crear una crisis existencial, pero ¿cómo sabe usted qué día nació? Nada más le pregunto, ¿cómo sabe usted qué día cumple años? Sí, usted estuvo ahí, yo sé que usted estuvo ahí, pero como que se acuerde tampoco creo, ¿verdad? Qué miedo si se acuerda. Usted sabe, me imagino así como un Chucky. ¿Cómo sabe usted qué día cumple años? ¿Cómo sabe usted qué día nació? ¿Por el testimonio de su mamá, de su papá? ¿Por el testimonio de un doctor? Y usted ha decidido vivir toda su vida convencido de una verdad que usted mismo no puede comprobar, simplemente lo está haciendo por el testimonio de alguien más. De hecho, complique un poco más las cosas. Nosotros eso lo hacemos con muchísimas cosas más, los descubrimientos científicos. Nosotros no los descubrimos, nosotros no los vemos ahí en el microscopio. Nosotros no estamos viendo ahí las cosas como suceden, ¿verdad? A nosotros nos dice alguien y nosotros le creemos. Alguien nos dice, ¿verdad? Se descubrió tal cosa y nosotros, ay, qué bueno y qué dicha, ¿verdad? Yo lo comprobé. No, yo no lo comprobé, pero creo en el testimonio de alguien más. Ah, ok. Ah, bueno, ok, está bien. Ah, la historia, ¿verdad? Dice la historia que sucedió esto, que fulanito invadió no sé dónde, en qué año, y que esto sucedió, y que fue así, y que fue allá. ¿Cómo lo creo? Yo no estuve ahí. Yo lo creo porque un testigo me dice que así sucedió. El testimonio es lo suficientemente poderoso para definir la realidad que nosotros vivimos. Por eso esos 40 días Jesús se dedicó a levantar testigos de su resurrección. Esos 40 días Jesús estuvo trabajando para levantar testigos, gente que si fuese necesario entregara su vida diciendo: Cristo ha resucitado, diciendo: Cristo se ha levantado de entre los muertos. En Hechos capítulo 5, versículo 32 nos agregan a alguien más. Dice: nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que ha dado a quienes lo obedecen. Nosotros somos testigos de que Cristo se levantó, pero no solo nosotros, también lo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones de que Cristo está vivo. El Espíritu Santo testifica en nosotros. Por eso Jesús les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Aquellos que estamos llenos del Espíritu de Dios hemos recibido ese ministerio de ser testigos.
de dar testimonio, de decir: Cristo está vivo. Y el que Cristo esté vivo significa que todos mis pecados han sido perdonados. El que Cristo esté vivo significa que toda promesa que Dios ha hablado se va a cumplir. Si Cristo se resucitó, todo lo demás también va a suceder. El que Cristo está vivo significa que aquel que una vez ascendió a los cielos también va a regresar un día por nosotros. El que Cristo está vivo significa que yo no tengo que venir con vergüenza delante de Dios, sintiéndome culpable por todos los problemas en los que me he metido y las cosas que he hecho. El que Cristo esté vivo significa que yo puedo venir delante de Él, alzar mis ojos hacia el cielo y poder hablar con mi Padre Celestial, que me ama, que me abraza, que me recibe en su presencia. El que Cristo esté vivo lo cambia todo. Y por eso es tan importante que nosotros seamos esos testigos de la resurrección de Jesús. Mi vida no sería lo que es si Cristo no hubiese resucitado. Mi vida no sería lo que es si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos. Algo pasó en mi corazón, algo pasó en mi mente, algo pasó en mi historia que Dios cambió, que Dios transformó para siempre por el poder de que Cristo resucitó de los muertos. Si resucitó, me está comprobando: Él es capaz de hacer todo lo que ha prometido. Él es capaz de hacer todo lo que ha prometido. Somos testigos de nuestro Señor. Somos testigos de Jesús. Nos unimos a esa gran nube donde están los apóstoles. Nos unimos a esa gran nube donde está María y las otras mujeres que la acompañaban ese día. Nos unimos a esa gran nube donde están esos 500 otros discípulos que también andaban con Jesús y a los cuales Jesús apareció. Nos unimos a esa nube declarándole al mundo: Cristo está vivo. Con nuestra vida, con nuestras palabras, pero aún con nuestra forma de adoración a Dios. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar adelante. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, cuando Pablo está hablando y enseñando de la Santa Cena y termina de hablar de la Santa Cena, dice esta frase, dice: la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Cómo puede venir alguien que está muerto? Tiene que haber resucitado. Tiene que haberse levantado de los muertos. ¿Cómo puede venir alguien que ha muerto? Porque fue una persona que primero resucitó. Por eso Él dice: cada vez que ustedes toman este pan, esta copa, cada vez que tomamos el vino, cada vez que tomamos el pan, estamos anunciando la muerte de Jesús. Estamos anunciando la resurrección de Jesús. Estamos anunciando el regreso de Jesús. En nuestra liturgia, en nuestra adoración, en los momentos en los que venimos a tomar juntos de la Santa Cena, en esos momentos estamos anunciando también, estamos siendo testigos. Estamos diciéndole a todo el mundo: yo creo que mi Cristo ha resucitado. Yo creo que Él es poderoso y creo que Él va a regresar. Anunciamos a través de la forma en la que adoramos. Anunciamos a través de la forma en la que expresamos nuestra fe. Anunciamos a través de la Santa Cena que tenemos un Cristo vivo. Pongámonos todos de pie, porque en esta mañana vamos a anunciar esa fe que ha transformado y conmovido nuestros corazones para siempre. Adoremos al Señor.